Saludo a todos los estudiantes del Seminario Bautista y los que han tomado la materia de Evangelios Sinópticos. Esta es la tercera lección y nos estamos dedicando al Evangelio de Lucas para hoy. Entonces, vamos a hablar de este Evangelio. Primeramente vamos a decir que no es discípulo ocular de Jesucristo, al igual que Marcos. Solo Mateo es testigo ocular y es discípulo, ¿no? Entonces, Lucas tiene... ¿De dónde ha sacado el material? Capítulo 1, versículo 1 y 2 menciona que Lucas ha investigado, ha recaudado información. Entonces, ¿quién es Lucas? Una gran parte de los comentaristas dicen que no es judío. Dentro de los escritores del Nuevo Testamento sería uno de los primeros que no es judío, sino tiene una ascendencia griega, ¿no? En ese sentido, ¿de dónde ha sacado el material y cómo se ha convertido? Pablo era compañero de milicia de Pablo y juntamente con Pablo han estado en la misión. Es más, en el libro de Hechos, él narra la historia, cómo la iglesia se ha expandido de Jerusalén hasta llegar a Roma, ¿no? Entonces, sí, Lucas es un historiador y el material que ha accedido podría ser de Pablo, y también cuando estaban en Jerusalén, Pablo ha subido a Jerusalén a hablar con Pedro, con Santiago, con Juan. Obviamente ha tenido el acceso a Pedro, a Juan, y puede haber accedido a ese material de los apóstoles. Pero básicamente, a diferencia de los otros evangelistas, Lucas narra de una manera brillante, como un documento, no sé si utilizar esa palabra, profesional, como un documento artístico. Ubica las palabras correctas. Es más, se dice que el griego que él va a utilizar es uno de los más lúcidos y distinguidos, ¿no? El estilo literario griego se dice que es el mejor de entre los 27 libros. Hebreos y Lucas utilizan un griego perfecto, sin errores, pequeños errores, a diferencia de los otros evangelistas, incluso de las epístolas. En ese sentido, es brillante Lucas. También el texto nos dice que es el médico amado, ¿no? Hay que entender que en esa época la medicina estaba en pañales, pero sí analiza el texto de una manera que sí tiene un grado de educación. Como hemos dicho, lo consideramos teólogo, lo consideramos historiador y además médico. Tenía otra profesión, aunque la medicina ya estaba en pañales. Bien. La fecha de composición. En cuanto a la fecha de composición, hay una serie de debates. Desde una postura bien conservadora, le han fijado del 65 al 69, 67, 68, 69. Antes del 70. ¿Por qué estoy anotando el 70? Es la tercera vez que lo voy a mencionar y no me voy a cansar de decir. El 70, Jerusalén va a caer. La ciudad de Jerusalén va a caer por Tito, el emperador, y a partir de esto va a haber una crisis, ¿no? El 70. Y la otra es el 125, donde se separan realmente judíos y cristianos. Pero aquí hay un tipo de separación. Roma invade Jerusalén, destruye el templo, destruye las murallas y hasta el día de hoy no se ha reconstruido el templo, toda esa cuestión. Entonces, el 70 es una fecha clave. Por eso, algunos conservadores incluyen esta fecha entre el 65, Marcos le dan el 64, 65, 67, 69. Los evangelios
lo dan antes del 70. Los 3 evangelios lo dan antes del 70. Desde una postura un poco más liberal, ¿por qué dicen que es al 69? Porque no menciona el libro ni de Hechos ni de Lucas, no menciona esta caída de Jerusalén. Por eso le dan esta fecha. Una postura más liberal en cuanto a fecharlo es a finales del siglo I. Estaríamos hablando entre el 90 al 100. Es una fecha muy, muy tardía. Esta es una postura un poco más católica, de algunos evangélicos también, de algunos autores católicos. Ya lo dan por hecho que es entre el 90 y el 100. Ahora, ¿por qué es importante fechar, no? Estos dicen que si bien no menciona, hay algunas partes que sí podemos hablar donde parece que menciona un tipo de crisis. Entonces, el Evangelio de Lucas trata de mostrar una apología. Apolos viene de apología. ¿Qué es la apología? La defensa, ¿no? Entonces, el libro de Lucas trata de ser una defensa. En esta época había una separación entre cristianismo y judaísmo. Ya a partir del 70 ya van separándose, pero anterior, estamos hablando del 70, 80, hasta el 90, para el cristiano ir al templo de Jerusalén era crítico, ¿no? Porque el judío, bueno, ya no había templo, pero había una rivalidad entre ellos. Entonces, había oraciones que decían: Señor, te doy gracias porque no soy nazareno. Y como que el cristiano quería interpretar como continuación del pueblo de Israel, como el remanente del nuevo Israel. En cambio, los judíos miraban a los cristianos como herejes, ¿no? Entonces había una pugna. Y también en esta época se estaban levantando las herejías. Entonces, una herejía es una distorsión del cristianismo. Entonces, el cristianismo comienza a unificarse, comienza a institucionalizarse. Ya en las cartas pastorales podemos ver esto, ¿no? Diáconos, ancianos, como habla de una estructura. Pero en sus primeros inicios el cristianismo eran pocos, 1000, 2000, 5000, pero ya para el año 100 entonces ya hay muchos cristianos y comienza una sola iglesia. Y como hay una sola iglesia, hay disidentes, hay herejías que están tratando de introducirse. Ya vemos en Gálatas alebionismo, ya vemos cómo hay cristianos judaizantes. En todas las cartas de Pablo hay esta situación. Entonces, la herejía se está levantando y Lucas tiene el propósito, si aceptamos en esta fechación, ellos dicen que Lucas trata de defender, de mostrar qué es el cristianismo. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, se dice que tenemos que estudiar con el libro de Lucas juntamente con Hechos, porque son un solo documento. No son dos documentos, sino es un solo documento en 2 tomos. Ahora, la historia lo ha separado y por eso lo interpretamos, pero en su inicio, Lucas Hechos es un solo documento. En ese sentido, Lucas trata de mostrar el cristianismo desde Jesucristo hasta acabando en Roma, ¿no? Y él nos muestra cómo el cristianismo con los discípulos se expandió, con Pedro primero líder, después Pablo segundo líder, y cómo la iglesia va expandiéndose a las diferentes culturas. Entonces, una visión más amplia, partiendo del Evangelio de Jesús, hijo de David, hijo de Adán, ¿no? hasta prácticamente hasta Roma.
Ese es Lucas. Entonces, si fechamos en el 90-100, es el problema que Lucas sería como mostrándonos un cristianismo diferenciando de las herejías. En Hechos capítulo 20, Pablo está en Efeso y ahí menciona Pablo y dice que de entre ustedes se va a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Ya Pablo anuncia que se van a levantar este tipo de herejías y dentro del mismo rebaño, ¿no? Ahora, ¿desde dónde se ha escrito el libro de Lucas? Es otro de los temas donde los teólogos también entran en un cierto tipo de discusión. Antioquía, Efeso. Se dice que Lucas ha sido escrito desde Efeso, ¿no? Es interesante. Efeso llega a ser en el siglo II, llega a ser una ciudad muy importante, ¿no? Hay que recordar que Pablo ha levantado una iglesia acá y había una diosa Diana o Artemisa que adoraban, entonces, y la iglesia se establece en este lugar, incluso hay una carta paulina para él. Entonces se dice que Lucas está escrito desde Efeso, pero no podemos asegurar, pero dentro de los historiadores dan a entender que fue desde Efeso. ¿Cómo entendemos que Lucas lo ha escrito él? Porque en ningún momento a los otros evangelios igual no dice Marcos, yo estoy escribiendo, no dice Mateo, yo soy Mateo que está escribiendo. Tampoco Lucas dice esto, no da que se... Pero entendemos que el autor es Lucas básicamente por los historiadores de esa época, ¿no? Tenemos un material un documento antiguo, paleografía, es la ciencia que estudia los documentos antiguos. Este documento está catalogado como P75. El P75 es del año 180 después de Cristo. En este documento P75 se ha encontrado todo el Evangelio de Lucas y al inicio estaba pues Lucas, ¿no? En ese sentido, es un aporte para decir que el Evangelio lo ha escrito Lucas. Luego, los padres de la iglesia como Irineo, como Tertuliano, en el año 200, mencionan que el Evangelio de Lucas lo ha escrito Lucas, ¿no? Por eso la historia reconoce básicamente el código marcionita en el 170, menciona que el autor de este evangelio es Lucas. Interesante. El código antimarcionita, no es marcionita, antimarcionita. Entonces, por esos argumentos entendemos que el autor de este texto es Lucas. Es fascinante el libro, yo he quedado muy maravillado por la lectura. Cada vez que leemos, aprendemos. Hay que entender que Lucas es un teólogo. Cada persona va con cierta, como decía este teólogo alemán, Rudolf Bultmann, cada uno va con cierta preposición, con cierto color al texto. Ya quizá vamos al texto de Lucas con cierto prejuicio. Entonces, por ejemplo, para un pentecostal este texto es fascinante porque une Hechos y Lucas lo une como un solo documento y es verdad eso. Entonces se dice que este texto habla de los carismas, ¿no? Del carisma, del don del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y en Lucas menciona también del Espíritu Santo. Entonces van con una presuposición del neuma, del Espíritu Santo. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy informando.
Entonces hay ciertos hermeneutas, ciertos exégetas, cuando van a Lucas y Hechos, van con un prejuicio neumático. Entonces hay otros teólogos que cuando van a Hechos van con un prejuicio, con un color más como de riqueza y pobreza. Se dice que una de las temáticas en Lucas es la riqueza. La riqueza y pobreza. Básicamente la pobreza, ¿no? Hay que entender que Lucas capítulo 4 menciona cuando Jesucristo da su mensaje, lee un salmo en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, porque Él vino a dar libertad a los cautivos, menciona a un Jesucristo liberador. Entonces, hay ciertos exégetas que cuando leen en Lucas, ven a Jesucristo en Lucas como un liberador, como una persona que está hablando de la pobreza. Menciona a rico y Lázaro. Hay parábolas, hay textos que no están incluidos en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Entonces, esto le hace singular a Lucas, porque ha investigado su material y lo que los otros evangelistas no han puesto, él lo va a poner. Y ahí está el rico Lázaro, la riqueza y pobreza. Se dice que es uno de los temas importantes. Bien, dicho esto, vámonos a los temas principales del Evangelio de Lucas. Al igual que Mateo, comienza con Juan el Bautista de una manera más detallada. Él habla de María y de la otra hermana que tenía, la prima, y cómo fue lleno del Espíritu Santo en el vientre del niño. Juan el Bautista habla del esposo de Elizabeth, etcétera, cosas que los otros evangelistas no mencionan. Entonces hay que ponerle énfasis en eso, ¿no? Luego también el evangelista, básicamente hay un tema principal en el libro de Lucas. Se dice que es la divinidad y la humanidad. Lucas trata de presentar a Jesucristo como el siervo sufriente, el Hijo del Hombre, ¿no? Es importante, el Hijo del Hombre. Entonces nos presenta al Hijo del Hombre. Cuando decimos Hijo del Hombre, estamos dando énfasis a su humanidad, pero también Jesucristo aquí va a perdonar pecados, va a recibir adoración. En ese sentido, podemos indicar que Lucas nos está mostrando, por un lado, la humanidad de Jesús, pero por otro lado nos está presentando la divinidad. Ese es el tema, el tema principal de mostrarnos. Ahora, ¿por qué ha sido escrito Lucas? Muchos dicen para animar a los cristianos, para animar para que los cristianos sean fortalecidos en su fe. Pero también otros dicen, si aceptamos el 90 al 100, para identificar al cristianismo de las herejías, para identificar al cristianismo de otras creencias. Entonces, para solidificar al cristianismo, esto como una doctrina sólida. Bien, entre los temas principales presenta Lucas el camino a Jerusalén. Comienza con Jerusalén, Elizabeth, Juan el Bautista, están en Jerusalén, y va a concluir cuando la ascensión del Señor, la exaltación del Señor, la ascensión en Jerusalén. Inicia en Jerusalén y termina en Jerusalén. Pero hay un camino que Jesús tiene que recorrer a Jerusalén para entregar su vida.
Uno de los, como dije al principio, uno de los capítulos más importantes de Lucas, capítulo 4, Jesús hablando en la sinagoga. Luego vamos al capítulo 9, donde para ir a Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Acuérdense que Palestina tiene Galilea, Samaria, Judea y Perea. Entonces, para llegar a Jerusalén tenía que pasar por Samaria. Y uno de los temas en Lucas es Samaria. En el capítulo 9 trata de entrar a Samaria, pero hay gente que no le deja entrar, le despiden, le dicen que no, que se vaya nomás, porque entre Samaria y Jerusalén había una disputa. En Samaria había un templo, el templo de Jerusalén, perdón, en Jerusalén había un templo, y en Samaria también había otro templo. Aquí había sacerdotes, aquí había sacerdotes. Aquí tenían un canon samaritano, los 5 libros de Moisés. Aquí tenían todo el Antiguo Testamento, la Biblia de entonces. Entonces, había una disputa entre el templo de Jerusalén y el templo de Samaria. ¿Cuál de los dos tiene la verdadera adoración? Obviamente, esto es lo correcto y estos estaban equivocados. ¿Quiénes eran los samaritanos? En el momento que se está escribiendo Lucas, los samaritanos son mezcla de asirio con judío, entonces, israelita, ¿no? Y de esta mezcla nace el samaritano. Y para el judío era considerado como un extranjero, como un pagano. Cuando algunos judíos, cuando iban a Jerusalén, pasaban por otro lado, para no contaminarse con este pseudo culto a samaritano. Y Jesús no quiere distinguirse de los demás, entonces da importancia. ¿Quiénes son esta gente del camino? Son samaritanos. Son, ¿qué se llama? Gente que no son selecta, no son los teólogos de Jerusalén, no son la gente que estaba posiblemente elegida para eso. Los que escuchan el Evangelio son la gente despreciable. Entonces, como no le quieren recibir en un lugar, en una aldea de Samaria, él se va un poco, no se hace lío. Los discípulos dicen, Señor, vamos a hacer que caiga fuego, como en el caso de Elías, cuando a Elías le dijeron, y Elías mandó fuego que cayera sobre los niños, Eliseo, entonces, al igual que este suceso, los apóstoles ya tenían pensado que Jesús era un profeta. Entonces, vamos a poner a Jesús como profeta. Interesante. Como profeta. Jesús, cuando le dicen, Señor, que caiga fuego del cielo y que consuma a estos samaritanos porque no nos quieren recibir. El Señor dice, no les diga nada, tranquilos. Se van a otra aldea, pero siguen por Samaria. No se hacen lío. Pero se quiere diferenciar este profeta de los otros profetas, de Eliseo, de Elías. No estoy diciendo que han hecho mal esos. No, pero Jesús está ahí. Es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el profeta de profetas. Es la misma voz de Dios. En ese sentido, llegamos al capítulo 10 y ahí Lucas nos presenta la famosa parábola del buen samaritano. La disputa, ¿quién es mi prójimo? Era una disputa en toda Palestina. ¿Quién es mi prójimo? Yo sé que tengo que amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿quién es mi prójimo? Entonces había una disputa sobre quién es mi prójimo. Los judíos decían, mi prójimo es uno igual a mí, un judío. Sí, yo soy un judío, pero un extranjero no es mi prójimo. No tengo por qué ayudar a un extranjero porque no es mi prójimo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y se acercó uno de ¿quién es mi prójimo? Para corregir este error o enseñar sobre este punto, Jesús tiene que hablar de una parábola. Un hombre de Jerusalén, descendió de Jerusalén a Samaria y en el camino le asaltaron, vino un sacerdote, vino un levita y pasaron de largo en esa parábola. Ahí estaban obviamente, audiencia, había gente de toda Palestina. Se identificaron con la parábola. Descendió el sacerdote con su interés en el culto, en el rito, pasó de largo. Descendió el levita que cantaba y que estaba dentro del templo, en la organización, pasó de largo. Pero pasó un samaritano, y ahí había samaritanos, y pasó un samaritano, y fue movido a misericordia, y le llevó, le vendó, le llevó a un mesonero, donde le hospedó, le pagó, y le dice, ¿cuál de estos crees tú que es el prójimo? Y el otro dice, pienso que el que hizo la misericordia. Entonces ve tú y haz lo mismo. No es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Sino que, ¿cuál de ellos crees que fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita? Interesante. Cómo Jesús vuelca las preguntas. Entonces, la persona que menos esperamos, la persona más despreciable, es el samaritano. Más luego estamos con Marta y María. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte de la cual no le será quitada. Cuando Marta, Señor, eleva la voz, porque está en crisis. Es importante el servicio, pero más importante es el oír al Señor, el contemplar, aunque en el siglo XV, siglo XII han leído este texto de Lucas y la gente se ha puesto a contemplar a Dios y se han dedicado a construir monasterios, conventos y toda esa cuestión, ¿no? Y ahí se recluían y ahí entraban y algunas se han casado espiritualmente con Jesucristo, se dice. Entonces, este texto ha dado a una mala interpretación también. Pero, ¿qué es contemplar a Dios? Porque Juan también dice, en primera de Juan 1:1 dice, lo que vimos, lo que palpamos, lo que palpamos, lo que tocamos y lo que contemplamos tocante al verbo de vida. Es interesante, habla de la contemplación. María estaba ocupada, Marta estaba muchos que hacer. Pero una sola cosa era necesaria, era adorarle al Señor, era escuchar la palabra del Señor. En el capítulo 17, hablando de samaritanos, está hablando de Jesucristo sana a los 10 leprosos, 17:11. Está mencionando a los leprosos. Si Jesús sanó a 10 leprosos, les dijo, ustedes vayan a presentarse. Y cuando ellos estaban yendo, quedaron sanos de la lepra, pero uno solo volvió. Jesús se asombró, ¿no son 10 los que han sido? Sí, pero yo solo he vuelto. No hubo quien volviese, sino este samaritano. No hubiese quien diese gloria a Dios, sino este samaritano, extranjero, dice Lucas. Qué interesante. Hay un propósito por esta parábola metido en Lucas, ¿no? Entonces, la idea, la gente del camino, ¿quiénes conforman la gente del camino? Samaritanos. Había uno que oraba consigo mismo, Señor, te doy gracias. Uno de los temas también importantes es la oración. Así que esta tarea les voy a dar yo, subrayenme todas las palabras que hablen de la oración, ¿no? La viuda y el juez injusto. Había una mujer
que venías a clamar al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Interesante. La oración en Lucas. Así que todas las partes que hablen de oración, por favor, márqueme y esto me va a presentar, obviamente, en el Zoom. Voy a preguntarle y le voy a dar una nota por esto. La oración es un tema importante, a diferencia de los otros evangelistas, ¿no? Cuando está en la transfiguración, está orando. Cuando está en el bautismo, cuando está en el bautismo y dice, este es mi hijo amado, está en oración. Todos los momentos de oración, márqueme, subráyemelo y voy a preguntar yo en el Zoom cuáles son los textos que usted ha marcado en Jesús orando o hablando de oración en San Lucas o en el Evangelio de Lucas. La oración es un tema importante en Lucas, así que esta es una tarea que les voy a dar para la próxima semana. Estamos hablando de los samaritanos. El camino del Señor lo conforman la gente desclasada, los publicanos, los pecadores, los samaritanos tienen opción de entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes están desechados? Los que se creen ser sanos, los que se creen tener algún tipo de teología, algún tipo de interpretación del Antiguo Testamento, pero no hay una correcta interpretación. Otro de los temas que he mencionado al principio es riqueza y pobreza, ¿no? Habla de una parábola, el rico y Lázaro, y ahí podemos ver que había uno que todos los días hacía banquete en su casa, pero uno estaba a la puerta y los perros le lamían las llagas, y los dos murieron, y cuando los ángeles lo llevaron ahí al lugar donde estaban, y ahí comenzó el sufrimiento para el rico, y el otro comenzó a tener ya no tener esa hambre y toda esa cuestión. Entonces, interesante. Está para hablarnos que hablar no solo del infierno y del cielo, del purgatorio, no, de esas temáticas escatológicas, sino nos quiere hablar sobre la riqueza y pobreza, ¿no? Entonces hay que entender que tanto como en Galilea como en Samaria había mucha pobreza, y el Señor tiene un mensaje en esta parábola en cuanto a la pobreza y riqueza. De esta manera Lucas trata de narrar el Evangelio de Jesús. Hay temas que no se encuentran en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, la parábola de los 10 leprosos, la parábola del buen samaritano, y muchos, la parábola del rico insensato. Había uno que cada día, ¿qué haré? Construiré más graneros, pero en la noche vino y se murió. ¿Y todo lo que tienes, de quién será? El rico insensato. O sea, me gustaría que usted marque en su Biblia todo lo que en Lucas está y no está en los otros evangelios. O sea, todas las parábolas o discursos o dichos del Señor que no contienen en los otros evangelios de Marcos, de Mateo, y Lucas lo concentra. Y en este sentido, yo quiero animarle a que usted lea el libro de Lucas de una manera poniendo énfasis en esta cuestión, ¿no? Riqueza y pobreza. Usted tiene que marcar todas las palabras donde habla de la oración de Jesús o parábolas de la oración. Esa sería la temática. Entonces, yo voy a esperar por Zoom sus preguntas,
sus análisis y las cosas que a usted le ha parecido fascinante, como a mí me ha parecido la parábola de los 10 leprosos, de la Marta y María, o la parábola del buen samaritano, cosas bien propias de Lucas, ¿no? Que no se repiten en los otros evangelios. Para la próxima clase, entonces, estaremos con esta cuestión. Quiero animarle a que lea su Biblia. Le voy a preguntar si usted ha leído todo el texto y de esta manera voy a darle una nota. Como todas las veces que le pregunto a usted, ¿ha leído? ¿Cuánto tiempo ha leído? Voy a seguir preguntándole y le voy a dar una nota sobre esto. Dicho esto, yo quiero concluir el libro de Lucas y esperando que usted realice el trabajo. Leer todo Lucas, marcando la palabra oración y poniendo énfasis en algunas parábolas o algunos dichos del Señor que no se repiten en los otros evangelios. Ese sería el trabajo para el próximo sábado que estaremos nosotros ahí con usted. Muchas gracias y hasta la próxima.